Ya estamos en el aire. Mate, ¿sí? Gracias, qué rico. Muchas gracias, matecito. Bueno, me gustaría saber algo. ¿Cómo es este tema? Tenemos una vida, o sea, a mí me enseñaron que hay una vida y después hay la muerte y si te portas bien vas al paraíso y si te portas mal vas al infierno. Entonces me gustaría saber cuál es tu opinión porque a mí me resonó mucho el tema de las muchas vidas, como hablan, ¿no?, de la reencarnación. ¿Cómo sería este tema? ¿Tenemos una vida o tenemos muchas vidas? ¿Vamos a poder tener la oportunidad de tener otras o esta es la única? Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. O sea, ¿puedo portarme mal en esta para después portarme bien en la próxima? ¿Cómo es? Y todas las verdades son verdaderas para aquel que se identifica con esa verdad. Es un poco la respuesta que yo puedo dar a eso, ¿no? Como esta forma que vos planteás es muy de dualidad también, ¿no? Lo que estás diciendo, ¿no? De vida, muerte, de una vida que tiene finitud, ¿no? Todo este contenido para mí es producto del sistema de la dualidad. La dualidad es lo que permite también tener una noción de un principio y de un fin, ¿no? La dualidad lo que hace es dividir. Entonces al dividir podemos hablar de un fin, de un comienzo, de un final, de una vida, de una muerte. Entonces desde ahí se puede desplegar toda una comprensión o toda una percepción de la experiencia, de la vida, de la existencia. Acabo de tener un flash tremendo. Entonces, yo partiría de la base de que aquel que está identificado con la verdad de que la vida se termina y su realidad estará de alguna manera impregnada con esa impronta. Y para mí justamente el hecho de trascender ese aspecto es parte también de lo que te conduce a vivir ya en una conciencia expandida, cuando vos te asumís un ser que en realidad sos eterno, ¿no? Mientras lo voy hablando y mientras te lo estoy como compartiendo, es como que me lo voy imaginando, ¿no? Mientras desde la tercera dimensión y desde la dualidad estás metido y estás totalmente identificado con la vida, ¿no? Con ese tramo de tu experiencia como ser evolutivo que es tu vida, en este caso como Marina o en mi caso como martiniano, digamos, es como una fracción, es una parcialidad en realidad de la totalidad. ¿Sí? Quinta dimensión es la que te permite entender que en realidad esto es un capítulo más de una existencia que en realidad es eterna. Entonces, justamente para mí, integrar el concepto de lo eterno es lo que te permite también acceder a esa quinta dimensión, ¿no? Y que obviamente para esto tenés que haber trascendido tu ego, tenés que haber trascendido esa dualidad. Tenés que haberte al menos planteado estas cuestiones, ¿no? De la vida, de la muerte, del miedo a la muerte y de todo lo que se desencadena como producto justamente de la dualidad, porque todo eso que estamos hablando es producto de la dualidad. Únicamente desde la dualidad asumimos que somos un individuo, que somos un ego, que estamos separados de la totalidad. Ya desde la otra dimensión, ya desde la quinta dimensión, y te asumís un navegante
eterno, en donde, bueno, está bien, en este momento, aquí, ahora, para situarnos dentro de una estructura de 3D, podemos hablar de una vida, podemos hablar de un individuo, podemos hablar de un ego, en este caso del ego martiniano, del ego marina, pero que desde otra conciencia ya lo vas navegando como lo que te digo, ¿no? Como un navegante, como un ser multiversal, donde sabes que estás viviendo una experiencia humana dentro de un cuerpo, creando y construyendo un ego, un personaje que quizás ya desde cierto nivel de conciencia se permite recrearse, no ese ego patológico que busca aprobación desde la ilusión, ¿no? De que en esa dualidad hay una afuera que me está aprobando, que me está reconociendo para experimentar el amor. No, ya hablando en otros términos. Un ego que se construye desde la conciencia, donde entendés que estás inmerso en un juego, que es el juego de la dualidad, y donde necesariamente tenés que crear un personaje, pero ese personaje ya no está construido desde una necesidad de aprobación, porque ya lo estás viendo desde la unificación. Ya entendés que en realidad esa fuente de amor que querés ver expresada en tu experiencia de vida sos vos mismo. Entonces ya dejás de construir un personaje desde la ilusión de agradar, de encajar, de que te aprueben, de que te reconozcan, de que te quieran. Ya lograste conquistar un amor mucho más genuino, que es un amor que lo vivís desde vos y que lo ves reflejado en todo. Entonces, desde ahí el personaje que estás construyendo, ese ego que estás construyendo, es consciente y es desde esa quinta dimensión, desde ese ser eterno, donde entendés que, bueno, que tenés un tiempo dentro de ese juego de la dualidad con ese personaje, pero que en realidad tu esencia es eterna. Entonces, para mí, la eternidad también es lo que de alguna manera confronta con el miedo principal en el ser humano, que es justamente el miedo a la muerte. Y que en realidad el miedo a la muerte no se refiere a la muerte física en sí. Sí, también conlleva a ese miedo, pero en realidad el miedo original es el miedo a que desaparezca el ego, a dejar de ser quien crees que tenés que ser para experimentar el tan anhelado amor, wow, dentro del juego de la dualidad. Es fuerte eso, ¿eh? Claro, es el miedo a la muerte del ego, que es en realidad, para mí, es el origen de los demás miedos en la vida. Que sería algo como miedo a desaparecer, estabas diciendo. Claro, porque no te llegas a no identificarte más en esta desaparición. O sea, cuando muere el ego no te dejas de identificarte con un personaje, con algo, ¿no? El ego nunca muere. Bajo esta condición humana no dejamos de ser individualidad, no dejamos de crear un personaje que va de alguna manera a expresar una parcialidad de tu totipotencialidad como esencia divina, hablando en esos términos. Si está, podemos hablar de la trascendencia del ego, y que la trascendencia del ego, muy lejano a lo que quizás en algún tiempo se creía, ¿no? Que el ego era el gran enemigo. La trascendencia del ego para mí es simplemente darte cuenta de que dentro de ese juego de la dualidad no escapás a la necesidad de crear un individuo, de crear un personaje, pero que desde la inconsciencia, en el hecho de estar identificado con ese juego de la dualidad, se está creando un personaje en función de experimentar o de desarrollar esa versión de ser humano que va a encajar dentro de unas expectativas en donde el afuera es algo ajeno, en donde el observador, el que me aprueba o el que me desaprueba, es algo ajeno. ¿Sí se entiende? Sí, se entiende.
donde yo coloco la fuente de amor en lo que vendría a ser el exterior, dentro de la ilusión de la dualidad. Entonces siempre va a existir un alguien, un ajeno a mí, una situación o una persona o una comunidad o una familia o una persona que va a ser el que se va a encargar de calificarme si soy digno o no de ser amado, de ser reconocido. Eso es lo que sucede dentro del juego de la dualidad. Ahora, cuando yo trasciendo la dualidad y empiezo en realidad a abandonar o a trascender esa forma, ese ego, ese personaje, ¿sí? Empiezo también paulatinamente y al mismo tiempo a desarrollar un amor que trasciende esos límites. Entonces, justamente mi experiencia va de alguna manera haciendo menos densos esos límites o esa ilusión de límite y de separación. La pregunta, tengo una pregunta. No es que, digamos, nosotros, como tengo la impresión que nosotros necesitamos el ego para poder experimentar la tercera dimensión. Absolutamente. O sea, wow. Para poder vivir a pleno la tercera dimensión, desde la quinta dimensión, tenemos que ¿cómo sería? O sea, el ego es necesario para vivir la tercera dimensión, pero desde la quinta, el ego, ¿cómo se transmuta? ¿Cómo es? Desde la quinta dimensión, el ego es tu mejor obra de arte. Porque es un personaje que vas construyendo según tu es un personaje propia creación. Que vas construyendo vos mismo, claro. ¿Cómo te gusta ser? ¿Qué versión de ser humano querés encarnar para vivir la experiencia que querés vivir como aprendizaje y como la búsqueda que estamos realizando constantemente, y que es experimentar el placer de crear y el placer de experimentar el amor? Entonces desde ahí vas desarrollando infinidad de versiones, ¿no? Y todas esas versiones te van conduciendo, la misma experiencia es la que te va llevando a ese despertar de conciencia. Tienes que, digamos, aceptarlas y trascenderlas, las experiencias, porque a veces uno nace con una carga. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo ves esto? O sea que ahora se habla mucho, ¿no? De los antepasados, de la carga que te traen, ¿no? Claro. El transgeneracional, o sea. Pasa que todo esto también lo empezás a resolver o lo empezás a asimilar de una forma mucho más profunda cuando también te permitís reconocer de que no es casualidad que hayas nacido bajo las formas y bajo las condiciones que naciste. Ni tu papá ni tu mamá son un accidente. Si retomamos un poquito el tema del que estábamos hablando, ¿no? El tema de las encarnaciones. Para mí, a la hora de encarnar en esta 3D, en esta tercera dimensión, como seres humanos, como individuos, ese papá y esa mamá con la cual nacemos, con la cual llegamos a este mundo, a esta 3D, es por correspondencia. La frecuencia vibracional en la que estaban en el momento vibrando ellos, ¿no? Cuando estaban haciendo el amor y cuando se fecundó ese óvulo a partir del cual vos aterrizaste y te anclaste en este mundo de las formas, es por correspondencia, es la frecuencia, es la misma frecuencia que vos dejaste en tu proceso anterior, en tu encarnación anterior. Wow. Entonces, sí, papá y mamá y el seno familiar y las condiciones de esa realidad en la que naciste son por correspondencia también, son por correspondencia a la frecuencia vibracional que dejaste en tu encarnación anterior. Entonces, siempre es bajo esas leyes universales, principios que te permiten también explicar toda la naturaleza cuántica
de cualquier evento de la existencia que quieras abordar. Por ejemplo, ¿no? El de las encarnaciones, el del nacimiento. Entonces todo está dentro de un marco de perfección, donde no tiene que ver con una perfección idealizada, sino con una perfección basada en leyes de correspondencia. Bueno, en todos los principios, ¿no? De alguna manera es un montón de leyes universales que de alguna manera expresan o explican, ¿no? la construcción o la creación del diseño universal, a partir de la cual se crea desde un ser humano, un ser evolutivo, hasta una galaxia completa. Son los mismos principios que rigen el proceso creativo. Bueno, entonces, para volver a la pregunta inicial, podemos decir que somos seres eternos y segundo, digamos, el plano originario, vamos viviendo diferentes experiencias que nos permiten, a través de un camino evolutivo, experimentar todo lo que necesitamos experimentar. Y lo que logramos en un determinado momento lo encontramos en otro momento y es como una rueda que vuelve hasta que no logramos resolver cosas, algo así. ¿Puede ser? Y podría ser interpretado de esa manera. También si procedemos de otros planetas, digo, también. O sea, uno puede, ¿no? Haber vivido... Siempre con el tema de la... Nuevamente yo me remito a este comentario que para mí es también como parte de la conciencia universal a la que puedes acceder, ¿no? Desde esta quinta dimensión. Y es, todas las verdades son verdaderas. Llega un punto de tu percepción, de tu experiencia y de la existencia en donde todo es posible, donde si querés entrar en la realidad de que vivimos en un planeta que está habitado por seres que vienen de un montón de otros planetas, esa realidad también existe. Es simplemente que tu verdad interna es como el dial con el que te sintonizás y a partir de la cual te va a corresponder una realidad en donde no hay límites. ¿Sí? Si dentro de tu realidad querés jugar, no sé, yo escucho miles de versiones en cada... Y eso es lo que te da la condición de una conciencia en el que te permitís asumir ser multiversal, ¿sí? Donde entendés que cada forma de vida es un universo, donde cada conciencia, cada ser que está evolucionando es todo un universo y todos son reales, ¿no? Porque escucho historias o escucho versiones de seres que asumen y que entienden de que, no sé, hay seres reptilianos, que no sé qué, y yo digo, está bien, esa realidad también existe. Para el que se sintoniza y para el que su dial interno y desde su verdad interior se identifica con esa realidad, vive esa realidad y toda su realidad se va a inundar y se va a teñir de esas formas, ¿sí? Se puede decir que es una cuestión de creerlo, o sea, que la verdad es lo que uno... con esa creencia, ¿sí? Para mí la quinta dimensión y la esencia del ser multiversal es la que te permite darte cuenta de que en realidad todas las realidades son verdaderas, pero que todas son ilusiones. Son todas construcciones, son todas creaciones, todas son posibles, todas son reales, todas son muy verdaderas para aquel que se identifica, ¿sí? El que me viene a decir que en la vida hay que portarse bien porque cuando te morís vas al infierno, y yo le creo a esa persona, esa es su verdad y es respetable, es muy respetable, y esa persona va a vivir en su realidad y su realidad va a estar totalmente impregnada de esos principios que rigen y que componen el diseño de su verdad. Y está perfecto, está muy bien. Ahora,
entiendo que hay niveles de verdades, ¿sí? Hay verdades, por ejemplo, las verdades, todas las verdades o todos los diseños de verdades que provienen de la dualidad presentan condicionamiento, presentan limitación, ¿sí? Ahora, una verdad que construís desde quinta dimensión es una verdad que abarca a todas las otras verdades. Entonces es una verdad más amplia, más expandida, ¿sí? Lo cual significa un juego totalmente diferente, ¿sí? Si estás en una verdad por ejemplo, de tercera dimensión basada en la dualidad, no vas a poder percibir lo que es una verdad de quinta dimensión. Ahora, si te colocas en un diseño de verdad desde quinta dimensión, que es una verdad más amplificada, más amplia, más expandida, sí vas a poder percibir las otras verdades y las vas a poder respetar, ¿entendés? Que está perfecto. Ahora, yo no entro ahí, no es la que yo elijo. Porque... No es posible, no sé, no es posible al revés. Y no. Que desde la tercera se pueda comprender la quinta. Y no, porque es más limitada, porque estás identificado justamente con principios y con leyes que no te habilitan a experimentar o a percibir lo que sí podés percibir desde quinta dimensión. Desde quinta dimensión ya no hay dualidad, ya no hay juicios, por lo tanto no estás sesgado, por lo tanto no tenés filtros a la hora de percibir tu realidad, que es tu creación. Desde quinta dimensión ya no tenés esos filtros. Ves otra película. Entonces no peleas con las verdades de tercera dimensión. Las respetás y entendés que esa persona está teniendo que vivir esa experiencia desde esa verdad hasta que en algún momento se agote la experiencia que está viviendo bajo esas condiciones. Y desde su libre albedrío va a elegir en algún momento abrirse a una conciencia más expandida. Y ojo, eso es parte de mi verdad y es una verdad que yo estoy construyendo, ¿sí? Yo elijo crear esa verdad, yo elijo crear libertad en donde le otorgo a todas esas partes que en realidad componen mi unidad. ¿Sí me entiendes? ¿Sí se explica? Pero es un concepto que libera, que justamente que es cuántico y que libertad cuántica. Es que es la expresión de un pensamiento que ya no es lineal, como el de la tercera dimensión. El pensamiento en la tercera dimensión es lineal. El pensamiento, en quinta dimensión es pensamiento circular, es pensamiento esférico. Entonces, ese pensamiento esférico es cuántico y para poder aplicar esa naturaleza cuántica es entender eso. Yo soy un fractal, ¿sí?, de toda una realidad, de toda una creación en donde yo mismo me estoy creando a mí mismo. Y desde el crearme a mí mismo, creo una creación en donde cada una de las partes, ¿sí?, son libres de expresarse, pero al mismo tiempo representan un aspecto de mí mismo. Me surge algo. O sea, pero esto no es como poder alimentar un ego superior, no sé si superior, un ego que, viste, porque siempre el ego como uno lo ve negativo, alimentar un ego positivo, como alimentar el verdadero ego, no sé, me da porque estás creando y estás... Y si yo me imagino como el ego, entendiéndolo como un personaje dentro del juego de la dualidad, porque cuando hablamos de ego hablamos de dualidad, hablamos de... Porque ego, de nuevo, ego es una parcialidad de la totipotencialidad. Si yo me observo a mí mismo desde quinta dimensión, veo divinidad, veo potencial puro de tomar la forma que sea. Ahora, si yo me voy a la 3D... ¿sí?, creo un personaje, un individuo, un ser humano. Ese ser humano y lo que puede definir a ese ser humano siempre va a representar una parcialidad, ¿sí? Está compuesto o está conformado por una selección de atributos que surgen de una dualidad, ¿sí? Porque cualquier característica, si yo digo lindo, bueno, son todos aspectos seleccionados dentro del juego de la dualidad.
¿sí? Que componen y que le dan forma a ese individuo. Cuando yo hablo de ego, estoy hablando de tercera dimensión, estoy hablando del juego de la dualidad. Entonces, si yo hablo de un ego, ¿no? de un ego, como vos decís, de la mejor versión del ego, y sí, podríamos hablar de alter ego, a mí me suena mucho, lo he escuchado muchas veces y me gusta nombrarlo de esta manera, para hacer diferencia de un ego patológico, ¿sí? De un ego, de un personaje que surge en la 3D, pero cuando estás identificado con la 3D, cuando estás totalmente sumergido en la ilusión de que estás separado y donde no tenés ni siquiera conciencia de que estás creando un personaje, simplemente asumís que es esto, que la realidad es esto y se acabó, y no hay posibilidad de plantear otra posibilidad. Las cosas son como son y punto. ¿Sí? Ay. Entonces, si nos imaginamos... Qué tremenda esta, ¿no? Realidad. O sea, para mí, como para terminar un poco la idea, para mí justamente ese despertar de conciencia es desde la quinta dimensión, vos creás un personaje, no dejás de crear un ego. Pero de nuevo, es la mejor versión de ser humano que podés construir dentro de las elecciones que haces, siendo consciente de tu libre albedrío, y que obviamente eso conlleva un trabajo interno de alinear, porque esa mejor versión que va a surgir de vos mismo no surge desde un juicio, no surge desde el miedo, no surge desde la necesidad de aprobación, siempre va a surgir desde la, no es una necesidad, pero sí de la... inspiración sí, del centro, de una inspiración que surge del centro interior, no sé. Pero en función de vivir y de habitar una realidad. Porque de nuevo, el ser humano y el individuo que vas a crear siempre va a estar en correspondencia y va a estar en coherencia con el macro que querés experimentar. Es decir, si yo quiero vivir una humanidad, no sé, que conviva en paz y que todo lo que te puedas imaginar de una humanidad hermosa, ¿no? El mejor concepto que te puedas imaginar de una humanidad hermosa, ¿sí? Para que a vos te corresponda esa humanidad hermosa vas a tener que haber construido un ser humano hermoso, porque por correspondencia es eso. Entonces, wow, ahí está el juego y la trama del diseño. Me cierra, me cuadra. Claro. O sea, el individuo, el ego, también cumple una función y ese es como tu propio laboratorio. O sea, crear tu personaje, crear el martiniano, crear la mejor versión de ser humano en martiniano para poder experimentar la mejor versión de humanidad. Y bueno, el ego es eso. Es como seleccionar, escoger qué versión de ser humano voy a evocar desde mi totipotencialidad que tiene la capacidad de jugar a todo. Jugar a ángel, jugar a demonio, jugar a lindo, jugar a feo, jugar a todo lo que quiera jugar. Ya sin calificarlo de bueno o malo, o de correcto o de incorrecto. Puedes jugar a todo lo que quieras. Ahora, entendé que hay leyes dentro de este juego, ¿sí? Son leyes universales y que al menos yo las elijo. Yo hoy por hoy conscientemente elijo que esas son las reglas de mi juego. Son leyes universales que me permiten trabajar en un micro universo que es mi ego, que soy yo, que es mi alter ego, que soy yo, para verlo reflejado en un macro, que es, en este caso, la humanidad, que es el planeta Tierra. Y bueno, si te querés ir más y expandirte a toda la galaxia, bueno, ahí va justamente la expansión de la conciencia, desde una conciencia planetaria hacia una conciencia universal. Pero siempre en alineación, y acá la coherencia juega un rol principal. Bueno, te agradezco muchísimo, siempre es una fuente de gran inspiración hablar contigo. Qué divertido, me divierte montones a mí también hablar. En mi juego, vos venís de otro planeta. Y buenísimo, sí, para mí también, a mí me gusta también ese juego. Bueno, yo de un planeta cercano, así que... Sí, son formas que podemos elegir, es como escenarios que podemos elegir y que los podemos recrear. Y esto para mí la clave, poder elegir, saber que podemos elegir. Saber que podemos elegir. Absolutamente. Este es un punto como muy importante porque
uno de los lugares donde uno se siente incómodo cuando uno como vive que no puede elegir, ¿no? Como que esto es así, no puedes hacer nada para cambiarlo. Claro. No, justamente no. Sí, saber que podés elegir y saber que podés elegir sin condicionamiento, sin miedo, ¿no? Porque muchas veces venimos de la idea de que podemos elegir, pero muchas veces la idea de que podemos elegir está teñida desde el miedo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si miramos desde... esta es una verdad que proviene desde la 3D, desde la dualidad. Por ejemplo, cualquier religión es de naturaleza dual. ¿Sí? Si miramos el cristianismo, el catolicismo, bueno, un montón de religiones están basadas en la dualidad y está bien. No, de nuevo, volviendo al punto que nombrábamos hace un rato, no tienen nada de malo, pero son sistemas de creencia y como tales tienen limitación. Cualquier sistema de creencias basado en la dualidad tiene un marco de referencia y leyes que te permiten jugar bajo esas formas, no te permiten otras cosas. Entonces, la religión, por ejemplo, del cristianismo y del catolicismo, basadas en la dualidad, te permiten elegir, pero sesgado desde el miedo. ¿Sí? Tenés que portarte bien, ¿no? Para ir al cielo. Y si te portás mal, vas al infierno. Y es real.